¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy es jueves 12 de noviembre y son increíblemente las 3 de la tarde. Salvador, como reloj suizo. Maestro, qué gusto de verlo. Paco, buenas tardes. Bienvenido. Gracias, El maestro lo Paco. tenemos generalmente los jueves, hoy nos va a acompañar los martes. Hoy tenemos un programa muy versátil con muchos invitados y es un programa de hora y media. Espero lo disfrutes. Nosotros venimos con mucho ánimo y actitud para que sea un programa muy bonito. Maestro, quizá nuestro auditorio de los martes no te conocía. Así que vamos a aprovechar Es la primera vez, sí. para presentarte porque a lo mejor tú tienes un público, pero hoy hay otro público. Maestro, por favor. Gracias, Paco. Sí, estrenando este nuevo horario de los martes, César Morones servidor, presidente y director general de IMO, Instituto de Mercadotecnia y Opinión. Hacemos encuestas en México y en otros lados. Entiendo, Paco, que tu programa se ve también en España. Sí, tengo muchos amigos por aquellos lares. Y entiendo que son admiradores y admiradoras tuyas también. Déjalo con que estamos dentro de varios grupos y compartimos gustos, ideas. Es gente muy afín a mi manera de ver y entender el mundo. Eres muy sencillo, Paco. Paco, mira, habíamos dicho en el programa cuando se transmitía en los jueves de tocar el tema muy importante de los 500 años del encuentro entre Hernán Cortés y el emperador mexica Moctezuma II. Esto ocurrió el día 8 de noviembre de 1519, es decir, que este viernes que acaba de pasar, hoy es martes, se cumplieron exactamente los 500 años. Quiero decir que en mi carácter de encuestador, Paco, hicimos una encuesta binacional en 1992 al cumplirse los 500 años del descubrimiento de América, que es un hecho diferente al que hoy nos toca, pero lo llevamos a cabo en los dos lugares y nunca se me va a olvidar una de las preguntas cuya respuesta es bastante contundente. ¿Cuál de los hechos históricos de su país, tanto en México como en España, esa pregunta hicimos, es la que más dolor le causa a usted de la historia de su país? Y en el caso de España dijeron la independencia de México. Es el hecho histórico que más dolor les causa. Y en el caso de México es la conquista de México por parte de España. Entonces estamos hablando de un suceso, de uno de los dos sucesos en el caso mexicano, el de mayor envergadura en cuanto al pesar, en cuanto a los dolores de parto como nación que somos. Quiero decir que ese día, 8 de noviembre, que se encuentran Moctezuma y Hernán Cortés, lo hacen después de que Cortés llega a las playas de Veracruz, llamado por el Veracruz, el 11 de abril de ese mismo año 2019, es decir, que pasaron 7 meses desde que Cortés y sus navíos, sus huestes tocan tierra en continente americano por primera vez, Paco, porque habían venido ya otros conquistadores que no habían podido tocar tierra del macizo continental americano. 2 excursiones que fueron fallidas antes de la de Cortés. De hecho, ese es el motivo porque, y la suerte de Hernán, que llega a Yucatán y tiene la oportunidad de recoger uno de esos españoles que había sido capturado por los mayas y que ya dominaba el maya. Es correcto. El otro no se quiso regresar porque ya se había de alguna manera mezclado con los nativos, ya tenía familia, hijos, y solo uno se incorpora nuevamente a este equipo conquistador. Es correcto. Cortés hace lo mismo que ya había hecho ese otro conquistador, Grijalva, de intentar entrar por lo que hoy se conoce como el río Grijalva, que se encuentra en Tabasco, justamente en Villahermosa, la capital, que es un río navegable en aquel entonces y lo sigue siendo todavía. Entonces entra con sus navíos, Cortés,
y es recibido por los locales, que no eran mexicas, hay que aclararlo, con una andanada, una enorme lluvia, quizás hasta tormenta de flechas. Sí, es una guerra o batalla que al final logra ganar Cortés. Sí, la logra ganar porque él da la orden de retirada, se retiran por donde entraron, es decir, por la boca del río Grijalva, y es ahí, en esos menesteres, Paco, en donde entra en el escenario histórico Malitzin, llamada Doña Marina por los europeos, precisamente por Hernán Cortés, que se enamora de ella, eh, y, y es ella, Malitzin o Malinche, eh, quien logra llevar a los navíos hasta la isla de San Juan de Ulúa. Ya en Veracruz. En Aquí nada más Veracruz. nos estamos saltando un punto. Cortés, hay una lucha encarnizada, vence, y como tributo le entregan mujeres y otras cosas, y en ese tributo de mujeres ya va Malinche. Sí, fueron 9 doncellas, una de ellas Malitzin. Y tendríamos que hacer también la aclaración que la Malinche previamente ya había sido obsequiada, regalada en dos situaciones anteriores. Es correcto. Ella no es mexica y ella, habría que entender que en ese tiempo para ella un pueblo contrario, un pueblo enemigo eran los aztecas. Así es. Así que ella, en teoría y bajo esa versión, pues no estaría traicionando a los aztecas, estaría tratando de ayudar a su pueblo. Sí. Malitzin se las arregla para que el desembarco sea enfrente de las costas de la isla de San Juan de Ulúa, que después fue una prisión. Y Cortés da la orden de desembarco, Paco, y esto es muy ilustrativo, la tarde del Jueves Santo, de aquel 10 de abril. Era Jueves Santo. Y no logran llegar a tierra, Paco. No logran llegar a tierra porque la marea era totalmente contraria, muy adversa a las lanchas de desembarco. No lo logran, tiene que resistir Hernán Cortés al día siguiente. Y al día siguiente amaneció el mar en calma. Así es que el punto de contacto, así como en el 69 fue Aldrin quien toca la luna, un hombre europeo toca el continente o el macizo continental americano un Viernes Santo, la mañana de un Viernes Santo. Y aquí yo quiero hacer dos comentarios. Primero, que históricamente que tengamos registrado es el primer europeo el 10 de noviembre de 1519, toca tierra un europeo. Sin embargo, ya hay evidencias históricas que los vikingos llegaron antes y hay otras pruebas de que también en Sudamérica llegaron antes, pero que conste en registros, este es el día. Pero el otro punto que quiero destacar, maestro, es ¿qué tanto fue descubrimiento? Es una palabra que no me gusta usar, porque América, pues no la descubrieron, ya existía, y yo le llamaría encuentro. Y es el encuentro de dos culturas que permite que a la postre surja una nueva raza, una nueva sociedad, resultado de la fusión de estas dos culturas. No somos ni los indígenas de ese tiempo, ni somos los españoles de ese momento, sino el resultado de esa fusión de culturas. Esos somos los mexicanos. Así es, Paco. Destacar también, Paco, que Veracruz fue la puerta de entrada al continente americano. Sin embargo, aún actualmente si se visita el puerto de Veracruz, es un puerto bonito, hay algunos edificios coloniales, pero no tiene la grandeza que tiene Tlaxcala. Tlaxcala fue realmente el punto en donde nace la nueva historia de México, que tú bien señalas. Se alían con los tlaxcaltecas para lograr la conquista de Tenochtitlán. Y logran los tlaxcaltecas dos cosas fundamentales que todavía viven hasta nuestros días, Paco.
producto de esa alianza con los españoles, logran que no violen a sus mujeres, ¿sí? Y número dos, que los apellidos sigan siendo los apellidos originales. Por ese motivo, cuando uno va al estado de Tlaxcala y muy concretamente a la capital del estado, la capital política, la económica es Apizaco, no tiene mayor raigambre colonial, pero sí Tlaxcala capital lo tiene. Vamos a ver muchos apellidos prehispánicos, porque el náhuatl no solo lo hablaban los aztecas, es como hoy hablar el inglés, pues se oye en todo el mundo, o en su tiempo el latín también era un idioma universal. El náhuatl era un idioma generalizado, pero Malitzin, otra vez regresando a este gran personaje femenino, ella sabía dominar el maya y el náhuatl, y muy rápidamente también logró dominar el castellano. Entonces, esta amalgama de sucesos, digámoslo así, virtuosos para la conquista y adversos para los mexicas, fue algo que da lugar y motivo al encuentro que se da en la calzada que conduce a Tenochtitlán con Iztapalapa, es decir, el oriente de la Ciudad de México. En el medio de esa calzada es que se produce ese primer encuentro, donde sí es real que Moctezuma, flanqueado por dos otros guerreros, iban profusamente ataviados con oro, con plata, con muchas cosas que hasta nuestros días sigue siendo muy valiosas. Y bueno, y era lógico, dada su investidura y su posición. Era el rey, era un emperador. Aquí nada más hacerte un comentario. Fíjate qué complicado debe haber sido que en este momento se encuentran tanto Cortés como Moctezuma y los traductores, que en este caso son, acuérdate, este español que recoge en Yucatán y Malintzin. Malintzin no sabe traducir del náhuatl al español. Ella traduce del náhuatl al maya, y este conquistador que se recogió, Páfilo creo que se llama, él traduce del maya al español. Entonces tenía que estar estos dos traductores pasando la información de lo que estaba comentando. Entonces, de alguna manera, esto no fue tan fácil, porque si a veces directamente podemos llegar a tener malinterpretaciones, imagínate a uno, a otro y luego al otro, pues debió haber sido no tan sencillo. Sin embargo, creo que hay un dato interesantísimo, que nuestra historia, la nuestra, rebosa de datos que a veces van más allá incluso de la anécdota o del momento. Qué interesante, maestro, poder tocar estos temas y en estas fechas. Sí. Yo de verdad te invito a que platiquemos más sobre este tema, maestro. Me acuerdo que la ocasión anterior comentaste que hubo un periodo de 2 años, entre 1519 y 1521, que es cuando ya es la derrota definitiva del Imperio Mexica. ¿El por qué duró 2 años esta guerra? Dura 2 años, Paco, porque el gobernador de Cuba, porque en aquel entonces Cuba era mucho más importante que México. Para los españoles. Para los españoles. Había una enorme rivalidad entre ellos y lo manda a llamar a cuentas a Cortés. Cortés, a regañadientes, va a Cuba, y en eso Pedro Alvarado es quien mata a Moctezuma, no fue Cortés. Bueno, y también ahí hay una duda, porque dicen, hay una versión que dice que enferma, y ya los españoles, al ya no serles de utilidad, simplemente, hay varias versiones ahí que habría que contrastar. Pero fíjate, aquí hay datos bien interesantes que creo que son dignos de poder volver a hacer una plática. Mira, por ejemplo, me causó mucho ruido que los españoles digan que un hecho que les duela es la independencia de México, dado que ellos vivieron procesos mucho más dolorosos. Por ejemplo, simplemente Arabia. Los árabes vivieron conquistados más de 800 años. Si fueron los árabes, los romanos, visigodos, godos, o sea, celtas. Si un pueblo sabe lo que es esto del encuentro y el sometimiento a través de España. Pues España, yo creo que antes a ver,
llegado al medievo, al 1500, al 1400, que ya con los reyes católicos, yo creo que por lo menos 12 culturas nos habían sometido. Maestro, se nos acabó el tiempo. Gracias por todo. Comentar esto último. Mira, Paco, yo creo que no les causa tanto dolor lo de la conquista árabe, porque coincide la expulsión de los árabes por parte de los españoles con el descubrimiento de América. Encuentro. Con el encuentro de dos mundos, que ese es el mejor término, sí. Yo les agradezco, de verdad que es algo apasionante. Sí. Esto a mí me encanta hablar de historia porque es muy bonito. Esto te agradezco tu tiempo, tu participación. No te vayas, mira, tenemos muy bonitos invitados. Creo que viene Iván y nos viene a platicar de cómo vender en Internet. Salvador, por favor, mándanos a la pausa. Muchísimas gracias. Aquí estamos, aquí seguimos. Gracias.